Sean todos bienvenidos, apreciados maestros y maestras, a el diplomado Escuelas Promotoras de Liderazgo y Derechos en los Niños, Niñas y Adolescentes. Nuevamente con ustedes, su servidora Claudia Xiomara Jaimes Perdomo. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra sesión número 11 del módulo número 2. Y esta es la sesión de despedida, porque hasta las mejores y más grandes cosas tienen su final. Antes de iniciar, quiero compartirles dos documentos para que por favor los revisen, están en el hipervínculo de esta sesión. El primero tiene que ver con unas líneas estratégicas para la formulación de proyectos transversales. Es un documento muy enriquecedor y plantea cómo a través de diferentes áreas se pueden plantear proyectos pedagógicos de aula, en donde se transversalicen diferentes áreas del conocimiento para los diferentes niveles de formación. Es un texto bajado de la biblioteca del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación. Y el texto Maratones de Lectura, que hizo parte del pilotaje de la Biblioteca Escolar del Plan Nacional de Lectura y Escritura, en donde plantea de qué manera podemos vincular diferentes áreas del conocimiento a estrategias pedagógicas que involucren la lectura a partir de diferentes tipologías textuales y no delegarle solamente la responsabilidad al área de lengua castellana. Entonces, por favor, disfruten mucho este material. También van a encontrar un video en donde podemos hacer una reflexión acerca de cómo retomar aquellos hábitos que poco a poco también contribuyen en la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes y contribuyen también a estrechar lazos familiares, como son rutinas frente al tema de que ellos vuelvan a asumir responsabilidades, de tender la cama, de organizar su cuarto, de recoger su desorden, de lavar sus platos, de vincularse en actividades familiares que también les van generando una madurez y también va infundando en ellos valores desde el hogar. Entonces, ese video también se los recomiendo para que los revisen. Entonces, como les mencionaba, voy a compartirles otras estrategias. Antes quiero que leamos y apreciemos este bellísimo poema de la Madre Teresa de Calcuta y dice: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Y me pareció muy pertinente traer este poema porque pienso que nos da el cierre a estas preguntas problematizadoras que hemos venido trayendo durante las diferentes sesiones, como por ejemplo, ¿qué es el liderazgo educativo? ¿Qué es enseñar? ¿Cómo podemos trascender como educadores en las vidas de nuestros estudiantes? Y este es un bello ejemplo en donde no solo nos invitan a que sigamos siendo líderes estudiantiles, sino a que tampoco perdamos la perspectiva y pensemos que a partir de ejemplos de nuestras vidas, los estudiantes se priven el derecho a vivir y también a experimentar sensaciones que son propias de la dinámica humana, como la frustración, como el rechazo, como la desilusión, la decepción. Si bien nosotros servimos como referentes, no podemos evitar que ellos vivan su vida. Sin embargo, pase lo que pase, recordemos como en el video de Enseñar es Más, siempre dejaremos y trascenderemos como una gran huella. Bueno, hoy les vengo a compartir una serie de estrategias que están, como dicen, bastante reencauchadas, pero que vienen de forma muy pertinente para que podamos acoplar y vincular tanto para el trabajo desde casa como para el trabajo de aula. Inicialmente, entonces, empezamos con la estrategia del stop. Recordemos que la estrategia del stop es mencionar una letra o vocal y en torno a esa letra o vocal se desarrollan una serie de preguntas que están dadas en una sola palabra.
Normalmente se ubicaba en nombre, apellido, ciudad, color, cosa, fruta y animal. Pero si queremos, por ejemplo, desarrollar habilidades en diferenciar sustantivo propio de sustantivo común, podemos hacer referencia en el recuadro frente a este tema. Y aquí el niño fácilmente o el estudiante va a identificar o a recordar que el nombre, el apellido, la ciudad son sustantivos propios y que los colores, las cosas, las frutas, los animales son comunes. Lo podemos trabajar con sinnúmero de asignaturas, incluso lo he visto trabajar con asignaturas como inglés, obviamente con menos número de casillas. Recordemos que tendrá 100 puntos en cada casilla la persona que tiene respuestas únicas y 50 el que tiene una respuesta compartida con el otro estudiante. Y al finalizar se totaliza y al final de la hoja se sacará el gran total. Es muy importante que estrategias como estas tengan un propósito pedagógico muy claro para los estudiantes y que también se valore la participación de los estudiantes en la actividad. Entonces, se pueden estructurar, por ejemplo, escalas de totales y se puede de pronto dar alguna apreciación frente a aquellos estudiantes que tuvieron entre 900 y 1000 puntos, otros que tuvieron entre 700 y 800 un puntito menos, y así sucesivamente, pero aquí lo importante es que incluso el estudiante que haya tenido menor puntaje tenga derecho a una valoración apreciativa dentro de este juego. Eso, créanme que los motiva muchísimo y que genera aprendizaje significativo mucho más fácil. El segundo elemento o estrategia se llama ritmo. Y ustedes que tienen más ritmo que los que vivimos aquí en el interior, sé que va a ser muy fácil esta estrategia. Y básicamente consiste, yo lo voy a hacer sobre mi escritorio, pero realmente se hace es golpeando, dando 2 palmas en las piernas y se va cantando una melodía. Después que se acaba la melodía, vamos a empezar con una palabra a mencionar o a evocar aspectos relacionados con un eje temático que nosotros querramos que los estudiantes de pronto memoricen o que identifiquen más rápido. Personalmente he utilizado esta estrategia para trabajar el plan único de cuentas antes de las NIF. Ahora no sé cómo habrán quedado, y me funcionaba muchísimo porque los estudiantes se motivaban para no repetir la cuenta cada vez que les tocaba cantar la melodía. Voy a hacer un ejercicio, espero me salga bien, me perdonan la voz y de pronto el al ritmo que tengo. Y más o menos dice así: ritmo, diga usted nombre de animales. Por ejemplo, la foca. Entonces, yo digo la foca y estamos trabajando animales acuáticos. La persona que sigue deberá mencionar a otro animal acuático y así sucesivamente. La idea es que no repitan entre estudiantes, que no se pierda el ritmo mientras los demás cantan y que la memoria no se quede en blanco. ¿Cómo lo podemos involucrar en estos módulos que hemos venido trabajando? Con el tema de los derechos. Ritmo. Diga usted nombre de los derechos. Por ejemplo, alimento. ¿Qué va a decir el siguiente estudiante? Entonces son alrededor de 15, 20 derechos y ya sabemos y entonces vamos a seleccionar grupos de 15 o 20 personas. Si alguien pierde, lo podemos sacar e ir reduciendo, sacar en el sentido de que no sacar del salón, sino sacar del círculo y así sucesivamente hasta que quede alguien ganador y pues se exalte la labor ejecutada. Es muy importante, créanme, es una estrategia maravillosa y los estudiantes les va a gustar mucho. Además, cuando son, por ejemplo, elementos como la tabla periódica, en inglés verbos irregulares, en sociales, actividades, por ejemplo, de capitales, de ciudades, de relieves, es muy, pero muy importante desarrollar actividades como estas que establezcan también vínculos de afecto con sus maestros y con sus compañeros. Estrategia número 3, creemos historias.
Y esto no solamente se puede desarrollar desde el área de lengua castellana, que es donde habitualmente lo vemos desarrollar. ¿En qué consiste la estrategia? Inicialmente el maestro del área que sea ubica un grupo de palabras en el tablero y empieza a crear una historia en torno al significado de una de esas palabras. No podrá durar más de 1 minuto y seguidamente pasa el minuto, él va a señalar al estudiante que debe continuar con la historia y va a subrayar en el tablero o donde tenga escritas las palabras a qué palabra va a hacer referencia y a dar continuidad este siguiente estudiante a la historia. Entonces, es una estrategia maravillosa. ¿Cuál es la idea? Que podamos generar un cuento con sentido coherente. Se puede hacer desde matemáticas, lo he visto hacer y salen unas cosas hermosas, unos cuentos bellísimos. Importantísimo sería poder filmar esa clase o que haya una persona que vaya tomando nota del cuento o que se vaya grabando en audio. ¿Para qué? Para que ellos puedan volver a retomar y créanme que en la medida que ellos pueden proponer una idea o un hilo conductor a partir del significado de esa palabra en torno a un área de conocimiento, ustedes ya pueden dar por sentado que el estudiante sabe qué significa y cómo transponer ese significado a las realidades. Entonces es muy importante el desarrollo, atrévanse profesores de matemáticas, de ciencias sociales, del área que sea, porque funciona con todas las áreas. Estrategia número 4, teléfono roto. Y normalmente también lo utilizamos en lengua castellana o en clases de comunicación. Pero ojo, podemos utilizarla desde otras asignaturas, por ejemplo en historia. Yo puedo empezar mencionando, obviamente, algo basado en la vida real. Un pequeño corto, un pequeño relato de algo, de algún hecho o algún suceso y se lo cuento a un estudiante y este estudiante se lo cuenta a otro y a otro y a otro y a otro. Normalmente este ejercicio se utiliza para comunicación porque identifica los bloqueos de comunicación, pero más allá que ubicar ese bloqueo, yo puedo trabajar el tema de valores con esta estrategia. ¿Por qué? Porque puedo empezar a identificar de qué manera piensan mis estudiantes, cómo sienten y por qué ellos cuentan unas cosas y otros cuentan otras cosas. No porque quieran decir mentiras, es que a cada persona, a cada ser humano, a cada individuo nos interesa narrar lo que para nosotros es importante, lo que para nosotros significa algo. Y eso es algo que no es censurable y que no se puede poner en tela de juicio cuando de decir verdades se trata. Entonces es muy importante estrategias como esta para temas relacionados con la parte de educación ética, en valores, la misma religión, etc. Estrategias de mimos. Estas me fascinan porque tienen que ver con toda la parte histriónica. A veces los estudiantes no son buenos hablando, pero nos dan gratas sorpresas con estas expresiones culturales. Se puede utilizar desde dos estrategias. Una, para sustentar algún eje temático. Y no nos asustemos aquí. Yo personalmente lo hice en la universidad para sustentar algo relacionado con administración. Entonces, y nos hicimos entender y fue una sustentación muy chévere, fue muy creativo y salida de cualquier contexto, pero muy aterrizada a un propósito pedagógico. También la podemos utilizar, por ejemplo, en cualquier área de conocimiento. Cuando queremos trabajar algún eje temático, escribimos una frase, no necesariamente tenemos que trabajar con cuentos, con películas, no. Podemos escribir algo relacionado con la asignatura y los estudiantes, con toda su expresión gestual, se hacen entender y los demás adivinan. Es también una estrategia enriquecedora y sobre todo que permite desinhibir un poco a aquellos estudiantes cuyas habilidades de comunicación oral no son tan buenas. Pensamiento variacional. Este pensamiento es uno de los pensamientos que se evalúan desde las matemáticas, sobre todo en las pruebas saber, y tiene que ver con ese tema de despeje de fórmulas. Hasta hace algún tiempo se pensaba que solo se podía trabajar en matemáticas, pero dado algunos estudios que se han realizado,
podemos desde otras áreas del conocimiento promover a este pensamiento. ¿Cómo lo podemos hacer? Primer aspecto, desde los aspectos históricos. Cambiémosle al estudiante algún hecho y propongámosle que él abra la posibilidad de una nueva historia en torno a un hecho que se cambia en un momento. Por ejemplo, 20 de julio. ¿Qué hubiera pasado si el señor Llorente, en vez de pelear con nuestros criollos ilustrados, les hubiera agradecido por romperle ese florero tan feo que realmente él tenía en su tienda porque la esposa le gustaba y le exigía tenerlo, pero que él hacía mucho rato quería deshacerse de ese bendito florero y al ver que ellos le hicieron el favor de partírselo, los va a invitar a tomar chocolate y a unas onces muy bogotanas, agradeciéndoles ese favor que les hicieron. ¿Qué hubiera sido de la historia de este país si eso hubiera sucedido? Pongamos a que los estudiantes se esfuercen un poco, a que cambiemos esa variable histórica y a que propongan una realidad diferente. Desde las ciencias naturales, preferiblemente que no sea en un laboratorio y que se tenga que ver con alteración de mezclas. Pero propongamos qué pasaría si en la zona de latitudes medias hubiesen koalas que son propias más bien del sur del globo terráqueo. ¿Qué pasaría si hubiesen otro tipo de animales en otra región? ¿Por qué no se pueden desarrollar? Movámosle todas esas variables. Cada vez que movemos esos pensamientos, estamos moviendo la capacidad cerebral, la capacidad de un pensamiento divergente y lo estamos promoviendo. Es también muy importante, y no solamente desde lengua castellana, tomar un texto. Eso fue una experiencia que se hizo hace algún tiempo. Un periodista X quiso comprobar si un discurso de un personaje famoso del país tenía realmente una secuencia y una relevancia. Y cortó los párrafos, eran alrededor de unos 30 párrafos, y los ubicó varias veces en diferentes posiciones los párrafos. Al finalizar le preguntaba a las personas cuando escuchaba el discurso qué pensaban y coincidieron en su mayoría que era un discurso muy bello y muy motivador. Moraleja, no siempre las palabras tienen que ser hermosas, sino también se perciben hermosas de quien las pronuncia, porque en verdad no tenían sentido alguno. Cualquier forma en que se ponía el párrafo sonaba coherente. Después les cuento cuál era la estrategia de coherencia. Es en el próximo diplomado. Estrategias varias, ejercicios de desarrollo de la memoria. Y hay quienes piensan, mis queridos maestros, que la memoria pasó de moda y eso es falso. La memoria es una función ejecutiva que debe utilizarse día tras día, que si bien tenemos diferentes formas de desarrollarla y diferentes preferencias para poder usarla, no significa que no debamos retener o que haya pasado de moda retener. Podemos retener por asociación, podemos retener por inferencia o simplemente porque se nos instaura allá el dato en el cerebro y punto, pero es importante promoverla. Hay un aspecto y es la forma, que es lo que normalmente nos molesta a los maestros. Y si estamos acostumbrados a las técnicas gramaticales y estructurales, no siempre los estudiantes o todos van a tener esa capacidad o esa preferencia de aprendizaje. Conozco un ejemplo y es una profesora de literatura que me decía, Claudia, estoy cansada, ya no sé cómo explicarles las reglas gramaticales de la tilde, se comen las tildes, no colocan tildes, y entonces todos sabemos que la tilde se coloca en palabras terminadas en vocal N o S, nada más. Pero la forma tan rígida como lo explicaba la profesora no dejaba que los estudiantes tuvieran la apropiación, porque era un grupo bastante kinestésico. Esta es una poesía que me enseñaron a mí cuando yo era niña y así me aprendí las normas gramaticales de la tilde. Y con ustedes, la tilde. Y dice, soy la tilde, prima de María Matilde, y a todos les voy a contar dónde me pueden hallar.
Yo golpeo sin fin en la puerta de don Martín y golpeo más y más en la puerta de don Tomás. Con un lápiz el pintor me dibuja con amor y es cosa de brujas estar en las esdrújulas. Y pregúntenmelo a mí, que me llamo sobre esdrújula, y grábenselo por mí. Ya, solucionado. Mientras yo decía el poema, la profesora escribía la palabra Martín, la palabra Tomás, la palabra sin fin, la palabra esdrújula y sobre esdrújula. Y aprendida la norma gramatical para la tilde y nunca más se volvieron a comer las tildes. Entonces, ojo maestros, la forma, cómo yo quiero transmitir es muy importante y por eso la importancia de conocer en lo posible a nuestros estudiantes, por lo menos sus preferencias de aprendizaje. Ejercicio número 8. Ejercicios de pensamiento y flexibilidad cognitiva o pensamiento lateral, como lo llaman los psicólogos. Hay dos estrategias que me parecen bellísimas. Una tiene que ver con el uso de fractales. Tratemos de ubicar un cuadro o esto se puede hacer con mucho cuidado. Tomemos algo que podamos partir y lo ponemos en una superficie, en un patio o en un sitio abierto por grupos pequeños de estudiantes. Vamos a ubicarlos en un punto en que ellos tomen nota de qué ven cuando en ciertas posiciones observan los vidrios partidos y van rotando y van rotando y van rotando. Si tienen el cuadro sería maravilloso o algún dibujo con esta técnica. De todas maneras, ¿qué es lo frecuente que los estudiantes pueden identificar? Y aquí podemos nosotros dar pie para clases muy hermosas de temas relacionados con aspectos de pensamiento también variacional, aspectos de ética, de valores. ¿Por qué? Porque esta técnica del fractal y de hecho la técnica de pintura como tal, eso es lo que establece que dependiendo del punto donde se observe el cuadro, la obra de arte, pues depende lo que yo vea. Y así es la vida. Dependiendo del punto donde yo esté ubicado, yo puedo ver y percibir los problemas, yo puedo ver y percibir las soluciones de una manera diferente. Es una experiencia bellísima, bellísima que ustedes pueden trabajar con sus estudiantes para todo este tema también de proyecto de vida. Otra estrategia es el abanico de posibilidades para la solución de problemas. Y como está aquí dibujadito, ustedes pueden colocar a sus estudiantes que tomen una hojita y que hagan el famoso abanico de papel. Y en cada una de las ranuritas que se forman, ustedes establecen una problemática, una situación problematizadora y en cada ranurita ellos van a escoger o a consignar posibles soluciones, preferiblemente en una frase, lo que abarque el largo de cada una de esas ranuritas del abanico. ¿Para qué nos sirve esto? También para flexibilizar el pensamiento. ¿Por qué? Porque ellos se van a dar cuenta de la misma forma como lo hacen con la estrategia fractal, que no hay una sola forma de ver las cosas, ni una sola forma de solucionarlas. Siempre va a ser cómo yo lo mire, siempre va a ser cómo yo lo perciba. Va a tener mucho que ver mis realidades sociales, comunitarias, familiares, en las que yo me desenvuelva en ese momento de mi vida o en las que me haya desarrollado durante toda mi vida. Pero créanme, maestros, son estrategias bellísimas y muy nutritivas para trabajar con sus estudiantes. Bueno, hasta aquí vienen las estrategias varias. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo podría estar mucho tiempo acá, pero el tiempo es limitado en televisión y ya tenemos que hacer el cierre. Antes de cerrar, quiero compartirles una de mis virtudes y les comentaba cuando me presenté que amo mucho el arte y soy una convencida que con todas las expresiones artísticas podemos conquistar a nuestros estudiantes y también exaltar todo aquella nobleza y todas aquellas cosas hermosas que tiene el alma de los seres humanos. Les voy a compartir un bello poema de Jairo Aníbal Niño
y pues va a ser el cierre, ya les explico por qué. La niña y el caballo. Jairo Aníbal Niño. ¿Qué tienes en el bolsillo? Un caballo. No, no es posible, niña tonta. Tengo un caballo que come hojas de menta y bebe café. Embustera, tienes 0 en conducta. Mi caballo canta y toca el armonio y boleros, bunges y reggae. No, ¿se volvió loca? Mi caballo galopa dentro del bolsillo de mi delantal y salta en el prado que brilla en la punta de mi zapato colegial. Eso es algo descabellado. Mi caballo es rojo, azul, violeta. No, es naranja, blanco o verde limón. Depende del paso del sol. Posee unos ojos de color melón y una cola larga, larga, larga que termina en flor. No es posible. Tiene 0 en dibujo. Mi caballo me da 1000 alegrías. 80 nubes, un caracol, un mapa, un barco, 3 marineros, 2 mariposas y mucha ilusión. Tienes 0 en aritmética. Qué lástima y qué pena que no vea el caballo que tengo dentro de mi bolsillo, profe. Y la niña sacó el caballo del bolsillo de su delantal, se montó en él y se fue volando. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, mis queridos profesores, y aquí es el momento de la emotividad. Muchísimas gracias. Este bellísimo poema de Jairo Aníbal Niño me gusta mucho compartirlo con mis colegas maestros porque el mensaje es muy, pero muy claro. No podemos cegarnos por los afanes, no podemos cegarnos por el sinnúmero de actividades que el sistema nos impone. A veces invisibilizamos con nuestras actitudes poco pertinentes todas esas virtudes que tienen nuestros estudiantes. Recordemos que somos los líderes del proceso educativo, que solamente con buenas estrategias pedagógicas podemos enamorar y trascender en la vida de nuestros estudiantes y poder permitir que ellos comprendan que a través de procesos educativos tendrán mejores posibilidades de vida, tendrán un mundo más digno, un mundo mejor. Como decía García Márquez en su proclama, una educación y un mundo al alcance de nuestras próximas generaciones. Muchísimas gracias, apreciadísimos maestros, por permitirme entrar a sus hogares, por permitirme formar parte de este bellísimo proceso educativo. Yo siempre le llamo aventura educativa. Gracias por permitirme crecer, por permitirme aprender también de ustedes en sus comentarios a través de sus hermosas experiencias. Gracias por permitirme ser mejor persona de lo que era antes de conocerlos y de empezar este módulo. Que tengan todos un excelente y bendecido día y nos vemos en el conversatorio de cierre de el módulo número 2 del diplomado Escuela Promotoras de Liderazgo y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes. Que tengan todos un bendecido día. Hasta la próxima.